darse como un sector importante dentro del sector económico en el país. Y a partir de los 90, ya, como lo decía, la minería formal se caracterizaba por lo siguiente, ¿no? Entonces, rápidamente vamos a ver, eh, ya se realiza tecnología de punta con estándar de calidad mundial. Nosotros, en otros países, perdón, ya la minería venía desarrollándose muchos años atrás y nos llevaban algunos años ya de ventaja, por ejemplo, Canadá, Australia, mismo Chile, que ya venía desarrollando su minería con estándares mundiales. Ya nosotros a partir del año 90 comenzamos ya a tomar estándares mundiales, ¿no? Las empresas ya mineras deben presentar, por ejemplo, para su operación la autoridad un estudio de impacto ambiental previo al inicio de su actividad. Entonces, en muchas inversiones mineras en realidad requerían fuerte inversión de bancos internacionales y los cuales para hacer alguna inversión en el país eh, solicitaban unos requisitos, ¿no? Esos requisitos eran el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las comunidades. Entonces, si no, pues los préstamos no eran concebidos a quienes los solicitaban. Y las empresas ya comienzan a tener un especialista en lo que es el aspecto ambiental, ¿no? Dentro de la estructura organizacional que antes no se tenía. Luego, más conocimiento científico, ya se crean instituciones públicas especializadas. Actualmente, la minería en el Perú es una de las más fiscalizadas. Tenemos a Ocimermin, que supervisa las inversiones, la UEFA fiscaliza el tema ambiental, el SENACE también revisa la viabilidad ambiental en los proyectos. Entonces ya también se comienza con la participación de la población, la zona de influencia. Entonces la minería pasó de ser una minería casi sin muchas eh, leyes que lo soporten y a ser una minería más moderna, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a revisar rápidamente, y es un dato interesante que lo hemos encontrado en el Ministerio de Energía y Minas, cómo ha sido la producción, mira, de los últimos 120 años, del año 1900 hasta el año 2019. Y vemos en la gráfica en lo que es el cobre, el oro, la plata y el zinc. Cómo a través de las leyes que se fueron creando a partir del año 50, 60, comenzó a dar mayor input a la minería y sobre todo en los años 90 cuando ya se permite tener una ley general de minería que permitió traer inversiones. Entonces, si vemos el cobre, los últimos años el año 90, cómo ha ido creciendo en lo que es producción de cobre. Igual el oro, hemos tenido un bajón porque realmente nos falta más inversión en exploración, minería. Lo que es plata también, ¿no? Tenemos, y lo que es zinc, ¿no? Eso es uno de los principales minerales que producimos. Y también tenemos el plomo, el molibdeno, el estaño y el hierro. Entonces, vemos también que todos los minerales pues, han ido creciendo a partir de los años 60, 70. Y, por ejemplo, el molibdeno, a partir de los años 80, 90, comenzó su crecimiento. Em, entonces, con respecto a lo que es producción, tenemos una lámina interesante donde podemos observar el ranking de la producción minera en el Perú, ¿no? Y cómo estamos con respecto al mundo. Y, por ejemplo, en plata, nosotros somos el segundo en el mundo. Primero está México. En zinc somos también el segundo en el mundo. Primero está China. En el estaño tercero, en plomo tercero. En el oro estamos sextos. En el cobre somos segundo. Primero está Chile. En molibdeno estamos cuarto. Y a nivel de Latinoamérica, estamos segundo en plata, primero en zinc, primero en estaño, en plomo primero, en oro primero, cobre segundo y molibdeno segundo. Entonces, realmente, pues, como decíamos al inicio, el Perú es un país minero por excelencia. Pero si queremos mantener este ranking de producción minera en el Perú, debemos seguir invirtiendo en lo que es exploraciones mineras.
Para ello necesitamos la colaboración de todos eh, los que participan en minería, no tanto de los órganos del gobierno, como un mismo gobierno, las comunidades, las empresas mismas, ¿no? El Perú pues, debe posicionarse como un país minero. Ahora, si revisamos rápidamente lo que es el valor de producción en el mundo, cuáles son los tres principales minerales importantes en el mundo que mueven casi el 80% de la producción en lo que es inversión, valor de producción, vemos que el primero es el hierro, segundo es el cobre y el tercero es el oro. Son a nivel de producción y de ingreso en los países, pues son los tres principales eh, minerales en el mundo. Y nosotros pues producimos en mayor cantidad el cobre y el oro, ¿no? Entonces tenemos una participación importante a, a través de nuestra producción de minerales. Eh, Esta lámina lo teníamos preparado hace unos días y justo el día de hoy nos llegó el informe del Banco Central de Reserva, o sea, hace unas horas, así que pudimos actualizarlo felizmente. Los precios de los metales actualmente tenemos en la parte superior los dos últimos años o año y medio, desde el año del julio de 2018, cómo ha ido la evolución del cobre. Actualmente estamos en un repunte en lo que es el precio del cobre, lo cual es importante para nosotros porque toda la producción que nosotros estamos teniendo este año, bien es cierto, la producción ha bajado, pero el precio del cobre nos favorece para lo que es exportaciones. El oro también llegó a mediados de agosto, septiembre, a picos de casi pasó la barrera de los $2.000 la onza de oro. Ahora estamos en 1810. Igual el zinc. El zinc está volviendo a recuperar los precios que tuvo hace 2 años, el año 2018, récord histórico que se alcanzó con el zinc. Y si vemos en la parte de abajo, sacado de la página web de Kitco Metals, los últimos 5 años, cómo ha ido evolucionando los precios de los metales, ¿no? Y, vemos pues que el oro pues, este año tuvo un bajón, pero está retomando los precios que hemos tenido el año 2017, ¿no? Eh, igual el oro ha tocado récords históricos y aún así sigue muy superior de los precios que teníamos el año 2015. Y el zinc sí está con una tendencia a recuperar sus precios que tuvo el año 2017. Esto lo mostramos porque en realidad, como nosotros producimos estos minerales, esto es un buen indicio para las empresas que quieren invertir en minería, ¿no? Entonces, eh, tener estos precios eh, a la alza permiten activar algunos proyectos mineros, ¿no? Entonces, eso hace que exista más inversión en lo que es en los proyectos mineros y, por lo tanto, generar más trabajo para los peruanos. Y acá amerita una reflexión que hemos hablado del oro, del cobre, hemos hablado de la plata y de todo. Pero, ¿qué hay de litio? ¿No? Hace 3 años se anunció que habíamos descubierto en el Perú litio, ¿no? Pero realmente a la fecha no estamos dentro del mapa mundial de de reserva de litio, ¿no? El litio realmente, si nos ponemos a pensar, va a ser eh, el combustible del futuro, ¿no? Ya se está usando muchísimo en lo que para la batería de los autos eléctricos eh, y en herramientas, en computadoras, en muchas aplicaciones para lo que va a ser la batería del futuro, ¿no? Con mucho mayor duración. Así es que eh, con respecto al litio, por ejemplo, tenemos acá en Sudamérica, pues llamamos llaman el triángulo de litio, que es Bolivia, Argentina y Chile, ¿no? Las zonas que están declaradas como, como ricos en litio y en reservas. Por ejemplo, Bolivia
Actualmente lidera la reserva mundial de litio, luego Argentina, Chile, Estados Unidos, Australia, ¿no? Incluso China. Y Perú realmente indicaron que se había descubierto reservas, pero hasta la fecha no están dentro del mapa. Entonces, es algo que nosotros también debemos pensar en el futuro, ver esta posibilidad de seguir descubriendo reserva de litio en la zona sur del Perú. Ya habíamos visto que el cobre es uno de los metales más importantes que tenemos en nuestro país. eh, y queremos hacer rápidamente una breve exposición de lo que significa el cobre en el país. El cobre, en lo que es producción, el Perú, como habíamos indicado, estamos segundo en producción. Chile nos lleva casi un poco más del doble de ventaja. Es por eso importante que sigamos desarrollando proyectos mineros, sobre todo del cobre, ¿no? Creo que tenemos un gran potencial nosotros en el Perú. China, bueno, está tercero, Estados Unidos el cuarto, y así en el mundo, ¿no? Entonces, a nivel de la región, tenemos un ranking de las empresas mineras más grandes que tenemos eh, en Sudamérica. Acá tenemos lo que ha sido la producción en los años 2018-2019. La primera mina en el mundo es Escondida, que queda en Chile, la segunda Collahuasi. Tenemos Cerro Verde, nosotros como la tercera a nivel de Sudamérica. Luego está Antamina, sigue el Teniente en Chile, Sauder en Perú, Angloamérica, Antioquia-Mata, Las Bambas también, importante proyecto minero, Los Pelambres. Entonces, vemos pues, que el ranking de operaciones mineras tanto están en Perú como en Chile, ¿sí? A nivel de Perú, vemos que las empresas mineras, de acuerdo al ranking de producción que tenemos, eh, Cerro Verde está primero en producción, luego Antamina, Sauder, La Bama, Tapacay, Chinalco, Hudbay, Rocalnex. Entonces, son las minas pues, más grandes de cobre que tenemos en el país. Y hay otras más, ¿no? De mediana minería. Eh, si analizamos rápidamente la demanda y el precio del cobre, eh, he querido compartir este cuadro interesante que le hemos trabajado de acuerdo a los datos de Wood Mackenzie en junio de 2020. Eh, Se hacen proyecciones de los próximos años de cómo va a ir el cobre. Entonces, el año 2017, que es la línea punteada, se esperaba que el año 2021-22 el cobre esté por los 7.500 a 8.500 dólares la tonelada de cobre. Pero luego, en el año 2019, se hizo otro análisis y ya venía, ya no, las expectativas de mayor crecimiento ya no eran las que se indicaban en el año 2017. En el año 2019 ya era la línea azul, en el cual ya el precio era un poco más conservador. ¿Por qué? Porque empezó ya la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Eso hizo que los mercados comenzaran a tener una inestabilidad, a pararse algunos proyectos. Entonces, el precio del cobre comenzó a bajar, la producción en China comenzó también a bajar, dado el bloqueo que, entre comillas, Estados Unidos le bloqueaba los productos a China y todo el tema. Y luego se complicó más con ya la llegada del COVID, ¿no? A partir en China, de diciembre, noviembre, diciembre del 2019, y donde el precio comenzó a caer también, pero la tendencia en el futuro es a la alza, ¿no? Entonces, pero este cuadro refleja claramente lo que es el mercado del cobre y cómo es tan volátil el precio. Entonces, ¿y por qué es interesante conversarlo? Porque esto lleva a que las inversiones que se hacen en minería, pues siempre están, eh, y lo vamos a ver más adelante, están expuestas a estas variaciones de los precios de los metales.
Sí, bueno, acá vemos rápidamente lo que va, una proyección de lo que es el consumo del cobre en el mundo con lo que es la producción. ¿Sí? No hay mucha diferencia. Actualmente tenemos mayor producción de cobre que el consumo, pero ya se está reactivando. Para nosotros, por ejemplo, China es uno de los mayores consumidores de cobre, que vamos a ver más adelante, y si China reactiva su economía, definitivamente, pues, eh, tal como lo está haciendo ahora, entonces va a requerir mucho más mineral y eso a todos los países que producimos metales, pues, nos conviene, ¿no? Entonces, si hacemos rápidamente una revisión del consumo del cobre del mundo, vemos que, por ejemplo, a nivel de continente, Asia es el que consume la mayor cantidad de cobre del mundo, y luego sigue Europa, pero Asia se lleva la mayor cantidad. Y luego dentro de Asia vemos que China y Japón son los que mayor consumen, pero China pues consume muchísimo más, ¿no? Entonces, vemos que China a nivel global, rápidamente va a ser un resumen de esta lámina, China consume prácticamente el 51% del cobre del mundo que se produce, ¿no? Entonces, prácticamente nosotros, si es que, como decía, si el mercado chino o la industria china comienza a fortalecerse y a requerir más mineral, pues nosotros vamos a estar favorecidos por nuestra producción y el precio también. Otros metales que producimos en el Perú es la plata. Vemos acá un ranking rápidamente de lo que es el primer lugar lo tiene Mina Buenaventura, luego Antamina, Minerares, Nexa Resources, Volca, todas las empresas mineras que producen plata en el Perú. Luego tenemos las empresas de molibdeno, Cerro Verde es el productor, luego sigue Sauder, luego Antamina, Chinalco y Las Bambas, molibdeno. Entonces, luego de haber hecho un repaso de todo lo que corresponde a la producción de metales en el Perú, de minerales y cómo está el mercado, vamos a entrar recién a lo que es el marco conceptual de los proyectos mineros. Entonces, hicimos esta breve introducción, que nos ha tomado unos minutos, pero es importante para ver, para conceptualizar cómo se manejan los proyectos mineros, ¿no? Entonces, vemos que las variables en el desarrollo de un proyecto minero, eh, los inversionistas generalmente consideran estas variables, ¿no? La inversión de capital, en realidad, gestionar un proyecto minero requiere de mucha inversión de capital. Eh, por ejemplo, Las Bambas requirió un poco más de 11.000 millones de dólares. Fue declarado 10.000, pero creo que después terminó casi 11.000 millones de dólares, eh, que ha sido una de las inversiones más fuertes que hemos tenido en el país en los últimos años. Que Yabeco estamos hablando de casi 5.500 millones de dólares. Entonces requiere mucha inversión de capital. Eh, También de las variables, como ya en la introducción habíamos visto, el precio del mineral. O sea, los precios de los minerales conllevan a poder hacer viable un proyecto minero. Si los precios caen sustancialmente, pues un proyecto no es rentable, entonces no se va a poder desarrollar los proyectos. También otra variable que se considera son los costos de operación luego de que el proyecto es concebido, ¿no? Es importante. Nosotros somos tomadores de precios del mercado, así es que tenemos que gestionar mucho lo que es los costos de operación. Hace años, en el año 2002, 2003, creo, el cobre cayó tanto el precio del cobre que las empresas mineras prefirieron cerrar por un tiempo porque el valor de producción del cobre no era rentable al valor que estaba el cobre. Así es que es importante también el precio del cobre. Luego también para gestionar un proyecto minero hay que ver la reserva, ¿no? La reserva, la vía útil de la operación. Si tenemos muchas reservas, excelente, pero si vemos que un yacimiento no tiene reserva para muchos años, tal vez la inversión no sea la adecuada. Otra variable importante es la tasa de descuento.
dentro del riesgo país. Los últimos años, felizmente, el país, sí, es cierto, hemos estado convulsionado mucho políticamente, pero el riesgo país todavía nos acompaña, ¿no? Vamos a ver más adelante este tema interesante. Entonces, cuando hablamos de proyecto minero, tenemos que hablar de la inversión minera, ¿no? Entonces, hay que generar un clima de inversiones dentro del país y para ello, pues, se tiene que generar beneficio para los accionistas, para los que invierten en minería, ¿no? Eh, Habíamos visto que la empresa minera busca proyectos viables y luego vamos a ver más adelante lo que es la viabilidad de un proyecto. También el éxito económico de un proyecto minero ya considera la protección del medio ambiente y la responsabilidad social. Eh, Como había indicado inicialmente, la inversión es dada por bancos y los bancos mundiales actualmente exigen cumplir normas internacionales de cuidado del medio ambiente y responsabilidad social. Mm, una inversión minera también tiene por objetivo el aumento del valor de las empresas. Entonces, un ejemplo, las mineras Junior, por ejemplo, que siempre están buscando reservas y su objetivo es aumentar el valor de la empresa mediante reservas y luego venderlas a una empresa o a una inversionista más grande, ¿no? Los estudios actualmente pues tienen que estar definitivamente alineados a lo que es tecnología e innovación, ¿no? La minería en los últimos años ha evolucionado mucho en lo que es tecnología y eh, que vamos a ver más adelante el tema, por ejemplo, ahora de los camiones autónomos, que está muy avanzado en varias empresas que desarrollan estos camiones. Trabajar con los proyectos trade-off, minerías y elegir el más viable también conlleva al objetivo de una inversión minera. Vamos a ver las características rápidamente de lo que es la viabilidad de un proyecto minero. Entonces, para que un proyecto minero se desarrolle dentro de cualquier ámbito de un país, por ejemplo, tiene primero que tener una viabilidad económica, eh, una viabilidad técnica también, ¿no? Donde se busca establecer si es posible física o materialmente la realización de un determinado proyecto. Muchas veces encontramos algunas operaciones o recursos que son inaccesibles. Entonces hay que ver el tema de carreteras, hay que ver cómo vamos a sacar el mineral. Generalmente a veces las zonas son inhóspitas y hay que ver si técnicamente es viable también el proyecto. También tenemos una viabilidad legal, donde busca determinar los aspectos legales que puedan afectar de una manera el proyecto. Y uno de los que en el Perú es súper complicado es la viabilidad social, ¿no? Este, Luego vamos a ver un cuadro de los conflictos sociales que tenemos en el país por minería. Entonces, hay un trabajo muy fuerte que hay que hacer entre el gobierno y las empresas para poder hacer viable un proyecto socialmente, ¿no? Con el apoyo, lógicamente, y conversar con las comunidades y darle la viabilidad al proyecto. Entonces, esto nos conlleva a que un ciclo en una inversión minera es un ciclo realmente que lleva muchos años, ¿no? Desde una etapa de preinversión, por ejemplo, exploración. ¿Cuántos años nos demoramos en exploración? Hacer viable ese proyecto. Hemos visto que hay proyectos que a veces llevan 50 años, ¿no? Actualmente tenemos varios proyectos que están explorando muchos años y todavía no es viable. Entonces, eh, hay que tomar esos tiempos en cuenta, ¿no? Entonces, la minería, invertir en minería conlleva muchos años, ¿no? Luego ya viene estudio de ingeniería y luego viene el tema de permisos, eh, que le llamamos una etapa de preinversión. Y ya luego, la siguiente etapa ya es lo que es construcción, viene la operación y el cierre de mina, que es una etapa muy importante también dentro de una operación minera, lo que es el cierre, ¿no? Volver a dejar la zona remediada, ¿no? de la minería y también que conlleva una inversión. Entonces, como resumen, vemos que la característica de los proyectos mineros es de un periodo largo de planificación. Entonces, por eso es importante, y lo decía al inicio de la exposición, que sigamos explorando, sigamos trabajando en lo que es exploración minera,
porque el Perú tenemos, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas y del IGMET, por lo menos tenemos recursos y reservas para unos 30 años de minería, pero luego de ello, si es que no seguimos invirtiendo en exploración minera, pues ya no vamos a estar dentro de los rankings que se mostró anteriormente. Entonces, las características de los proyectos mineros es que requiere pues un largo periodo de planificación, una fuerte inversión de capital, como habíamos indicado. Hay riesgos altos en lo que es geológico, ambiental, social, de mercado por el precio, como habíamos dicho. Los recursos que no son renovables, estudios multidisciplinarios, ¿no? Estándares mundiales. Entonces son características para ejecutar un proyecto minero. Y ahora vamos a pasar a la etapa ya de cómo gestionar una etapa, un proyecto minero en lo que es en la primera etapa de inversión. Entonces, evaluar un proyecto minero, hemos escogido unos seis consideraciones principales, que es el técnico, ambiental, social, ingeniería, financiera y operativa. Son estas 6 consideraciones que debemos tener para evaluar un proyecto minero. Con respecto a lo que es técnico, vemos exploración. La reserva, como hemos indicado, es importante en un proyecto minero. Se requiere muchos factores para sacrificarlos, ¿no? Hay el tema geológico, económico, la extracción, medio ambiente, social, ¿no? Entonces, los ingenieros geólogos están por delante, ¿no? En lo que es una inversión minera. Ellos están siempre buscando exploraciones nuevas, cuando es un brownfield, y también dentro de una operación minera también se sigue buscando, pues, en la misma zona también, explorando más. Lo que es ambientales, en realidad, toda actividad productiva, pues, se produce algunos impactos. Lo importante es que estos impactos se minimicen o se eliminen, ¿no? Vemos una foto haciendo, pues, monitoreos, y en la foto que a continuación que está debajo, pues, es como estamos destruyendo nosotros con la minería ilegal en Madre de Dios, por ejemplo, ¿no? Donde no hay ningún control. Entonces, los impactos de minería, la, actualmente el ministerio, pues tiene todas las herramientas para poder minimizar o eliminar todo lo que son impactos ambientales. En lo que es social, actualmente pues estamos en un problema crítico en el Perú. Los proyectos, los últimos años, pues hemos visto y actualmente vemos cómo las comunidades están bloqueando vías, no están contentos con el tema de la minería, ¿no? Tal vez ahí falta un trabajo entre el gobierno, entre las empresas mineras, que puedan un poco solucionar estos temas. Pero vemos, por ejemplo, los conflictos socioambientales por actividad. Vemos que, mira, vemos minería, por ejemplo. Casi el 65% de lo que son los conflictos están en minería. Luego sigue hidrocarburos, energía, otros. Pero minería, pues, es el que tiene mayor impacto, ¿no? Dentro de los conflictos sociales, y ahí hay que trabajar bastante. Con respecto a lo que es consideraciones de ingeniería, como lo había indicado, pues toda operación, inversión minera que se tenga que hacer, tiene que considerar dónde es el lugar de exploración. Hay que evaluar mucho este, cómo vamos a diseñar esa operación, eh, si estratégicamente están bien ubicadas. Hay que analizar el tiempo también de la operación. Se tiene que revisar cómo se va a entrar el traslado del mineral, cómo hace el proceso de recuperación, la tecnología, evaluar si va a haber relaves, cómo vamos a depositar el traslado concentrado, por ejemplo, ¿no? Tanto si va a ser por mineroducto, ferrocarril, camiones, etcétera. Entonces, se evalúa mucho para hacer viable un proyecto, ¿no? Entonces, esa consideración de ingeniería es importante dentro de realizar un proyecto minero. Financieramente también es importante, porque hay que ver si la inversión que vamos a hacer va a dar en el futuro, pues va a tener los flujos que se estiman, ¿no? Entonces, en realidad
a largo plazo muchas veces es un riesgo, pero lo que se hace pues evaluar tanto el proyecto de inversión como después luego los OPEs como que habíamos indicado. Eh, entonces hay muchas veces que proyectos que económicamente no son viables son rechazados y no son ejecutados. Y operacionales, pues, vemos que es otro tema importante que a veces los proyectistas o los que hacen ingeniería no toman a veces mucho en cuenta todo lo que va a ser costo de operación. Realmente algunos se concentran solamente en el CAPEX, que el CAPEX sea, o sea, el monto de inversión sea el óptimo, pero luego, pues, cuando uno está operando la operación minera, los costos operativos son muy altos, ¿no? Tenemos una ventaja que nosotros en el Perú, pues tenemos uno de los costos operativos más bajos en la región. Por ejemplo, si hablamos de lo que es energía, lo que es agua, mano de obra, el Perú, estamos, comparado con Chile, por ejemplo, que es el primer productor de cobre, sus costos de operación de ellos son mucho más altos, ¿no? Tanto en energía y en agua. Entonces nosotros todavía somos competitivos para lo que es inversiones mineras a nivel de la región. Entonces, vemos que para el estudio de factibilidad de un proyecto minero, es importante que el proyecto demuestre que tiene una viabilidad legal, o sea, que tiene todos los permisos, eh, tanto permisos legales, sociales, una viabilidad técnica, que los procesos están bien diseñados, el valor, una viabilidad comercial, o sea, hay que tener mercado para vender lo que es el producto, eh, la viabilidad ambiental, aprobar el EIA, si no hay, sin EIA no se aprueba, por ejemplo, un proyecto. Y acá tiene un tema importante la viabilidad social. Es el único que no tiene un contrato, ¿no? Entonces, dentro de todos los procesos de viabilidad, el que no tiene contrato es el social. Entonces, ahí para invertir un proyecto, pues debemos enfocarnos más. Luego viene ya una viabilidad organizacional. La minería es muy técnica, o sea, requerimos de personal especializado. Bueno, ya luego vemos lo que es inversión para el proyecto y la viabilidad económica, ¿no? Entonces, actualmente para los proyectos mineros sí se ha vuelto más complicado y un poco más complejo en los últimos años. Hay muchos esfuerzos del gobierno por agilizar un poco más el tema de los permisos y las autorizaciones, eh, pero que se está dando, ¿no? O sea, hemos visto al ministro de Energía y Minas anterior que salió y ahora el nuevo Jaime Galvez, por ejemplo, que están tratando de impulsar las inversiones mineras. Y luego lo vamos a ver por qué. Eh, También los precios, como ya hemos visto, en el mercado son volátiles, no hay control de ellos, no tenemos el control de ellos. Actualmente estamos en una ola de precios muy buenos para nosotros, así que eso le conviene al Perú por lo que es exportaciones. Controlar los costos operativos dentro de un proyecto minero es importante también. Y hemos hablado ya de la demanda y que generalmente lo que todos pensamos es que la minería es la palanca para el crecimiento económico del Perú, ¿no? Hemos visto que representa el 60% de nuestras exportaciones. Entonces, eso, vamos a crecer si es que seguimos produciendo eh, la cantidad de mineral que estamos produciendo actualmente, ¿no? Ahora vamos a entrar ya a lo que es la gestión de proyectos mineros en etapa de operación. Eh, y partimos de una premisa, ¿no? O sea, toda empresa minera, si quiere aumentar su valor, tiene que ejecutar proyectos. Habíamos visto, por ejemplo, que cuando un proyecto minero se ejecuta al inicio, tiene una fuerte inversión de capital, pero luego año a año va a tener que seguir invirtiendo dentro de la misma operación porque la mina las minas van creciendo, van ampliándose los tajos, se requiere más infraestructura, más equipos, la zona de botadero sigue creciéndose,
se requiere comprar más equipos, más infraestructura, los almacenes siguen creciendo, o sea, hay más activos. Entonces, todos los años se están ejecutando proyectos, ¿no? Entonces, y surge una pregunta. Lo que está en juego en las empresas mineras es que es la necesidad de invertir constantemente, ¿no? O sea, no es que la empresa minera hace la inversión y luego ahí sigo produciendo mineral y luego termine y me voy. No, todos los años tenemos que ir renovando equipos, ampliando más. Entonces, eh, una empresa minera está invirtiendo año a año. Tenemos muchos factores, los cambios en la economía mundial, puede ser que el zinc, por ejemplo, toque valores históricos, entonces la empresa minera se enfoca mucho en el zinc, por ejemplo, y comienza a invertir mucho más. Otro tema importante es que hay que ser competitivos en el mercado, ¿no? Entonces, hay que mejorar nuestro sistema de producción. Las empresas tienen que crecer, expandirse, hay que modernizarse. Las leyes de mineral van cambiando también de acuerdo al plan de la mina. Hay requerimientos del gobierno que pueden salir en su momento de que requieren algunos controles adicionales. Y sobre todo también hay cambios en el mercado e innovación y desarrollo tecnológico. Entonces, y constantemente las empresas están invirtiendo, ¿no? Durante toda su vida de operación. Entonces, acá hay un término que sí me gustaría que quede dentro del auditorio, es que eso debemos verlo como proyecto de inversión. O sea, al margen que sean proyectos mineros, es inversión. O sea, las empresas mineras tienen que invertir año a año. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esos proyectos de inversión? Y ahora ya estamos entrando un poco a lo que nos conllevó este webinar, así es que la gestión de proyectos mineros, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionarlos? Entonces, hay algunos aspectos que se requieren considerar para gestionar efectivamente los proyectos de inversión. Eh, y eso sí debemos conversarlo. Hablamos que nosotros dentro de la minería tenemos que gestionar proyectos de inversión, pero para gestionar bien un proyecto de inversión necesitamos tener un plan estratégico de la compañía, ¿no? Tenemos que alinear todas las áreas con la estrategia de la compañía. Eh, una empresa minera que conlleva una inversión de años tiene que tener un plan estratégico. Un proceso importantísimo es el plan de la mina, todo lo que conlleva a los recursos que vamos a tener los próximos 25 o 30 años. Debemos planificar el largo plazo de la mina también, tener un plan de 5 años. Si nosotros como empresa minera no tenemos un plan de 5 años, eh, el día a día nos lleva a cometer algunos errores, hacer proyectos que no son convenientes. Por eso es importante planificar a los 5 años. Tener una planificación anual también que está ligada mucho al plan de 5 años y sobre todo tener una política general de inversiones. ¿No? Luego más adelante vamos a ver por qué es importante ello. Entonces hemos hablado de algunas consideraciones, pero vemos que se repite planificación y estrategia. Y acá hay unos conceptos interesantes, ¿no? Entonces, la planificación estratégica es el corazón de toda organización. Entonces, nosotros tenemos que pensar en que toda organización dentro de la gestión de proyectos mineros debe estar alineada a una planificación estratégica de la empresa, ¿no? Si no tenemos un marco estratégico, la empresa no va a saber a dónde ir, ¿no? Entonces, acá permite visualizar objetivos, alineamientos de la compañía. Eh, y si nosotros planificamos bien, generalmente la estrategia pues, nos permite optimizar los recursos, tanto minerales, financieros. Entonces, para todo proyecto de inversión en minería se requiere de un manejo de la planificación por parte de toda la organización. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo ejecutamos la estrategia? En los últimos años, hace muchos años ya, estaba pensando, siempre pensábamos en gestión de proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionamos proyectos que tengan costos, tengan
en alcance, en calidad, ¿no? Hemos enfocado en la eficiencia de gestionar bien los proyectos, eh, ¿no? Que terminen bien en costo y ya terminen en tiempo, en calidad, ¿sí? Pero luego, cuando veíamos que el proyecto que habíamos terminado bien en costo, en calidad, en alcance, revisábamos y tal vez no estaba alineado a la estrategia de la empresa. Por experiencia, he visto proyectos desarrollarse eh, con una fuerte inversión de capital y luego esos proyectos al año, al siguiente año estaban siendo destruidos. Entonces, una inversión tan fuerte, pues eso es destrucción de valor en una empresa minera. Entonces, y por eso es importante, se dejó de lado la efectividad y el alineamiento con la estrategia de la compañía. Entonces, todos los proyectos que nosotros desarrollemos en una empresa minera deben agregar valor para la compañía. Entonces, eso quiere decir que tienen que ser estratégicamente los proyectos correctos, ¿no? Eh, Actualmente, nosotros este término ya lo habíamos visto muchos años atrás. Ahora he visto que el PMI dentro de lo que es gestión de portafolio lo ha tomado ya este término, ejecutar correctamente los proyectos correctos. O sea, no hacer cualquier proyecto dentro de una operación minera, sino correctamente los proyectos correctos. Y acá este, se añadió un término más interesante, que es interesante en el tiempo correcto. En lo que es en minería, los tiempos son muy importantes. Uno en minería no puede gestionar un proyecto de un año para otro. Por el tema de permisos y por el tema de autorizaciones, requiere que sea planificado. Generalmente ejecutar un proyecto puede tomar entre 2, 3 años, entonces hay que ejecutarlo en el tiempo correcto, ¿no? Entonces, para desarrollar proyectos dentro de la empresa, de una empresa minera, hay que generar proyectos que agreguen el mayor valor para la empresa minera, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo generamos valor para la empresa minera? Eh, Generalmente creemos que dentro de una empresa minera los recursos financieros o lo económicos sobran. Y generalmente no es así. Muchas veces son escasos o a veces limitados, ¿no? Entonces, hay que generar eh, proyectos que generen valor para la empresa. Entonces, ¿por qué? Porque actualmente hay mucha presión para la reducción de costos. Como hemos visto, nosotros en minería estamos en un mercado de precios muy volátiles, entonces tenemos que reducir nuestros costos. Se requiere mejorar la productividad, ¿no? Hay expectativas de los stakeholders, crecen, ¿no? Las presiones competitivas también, la tecnología está creciendo a ritmos acelerados estos últimos años. Entonces, es importante generar proyectos que generen valor para la empresa. Entonces, generar valor ya se ha convertido en una filosofía del desempeño de las empresas a nivel mundial. Entonces, uno en el mundo ve que ese término de generar valor pues ya está en todas las empresas, ¿no? Eh, Está ahí como un logo, ¿no? Y esto involucra a toda la organización, ¿sí? Entonces nosotros debemos, dentro de una empresa minera, alinear todos los procesos de la compañía a ejecutar proyectos que generen valor para la empresa. Eh, hay que implementar los procesos adecuados, hay que priorizar el largo plazo, que es importante en una empresa minera, ¿no? Siempre pensar en el largo plazo. Eh, por eso indicábamos el plan de 5 años, hay empresas mineras que están trabajando con un plan de 10 años, tenemos que ver qué se nos viene a futuro, cómo va a ir creciendo la operación minera, qué compra debemos hacer, y hay que anticiparnos. Un proyecto y una compra, por ejemplo, de camiones mineros o camiones o equipos mayores, pues toma su tiempo de fabricación, estamos hablando de 18 meses tal vez, o 24 meses, entonces requiere planificarse con anticipación. Eh, entonces, las inversiones que hagamos, o de los proyectos de inversión que hagamos dentro de una operación minera, deben generar valor para la empresa. Entonces,
¿cómo escogemos estos valores? Entonces pasamos rápidamente a lo que es una gestión de portafolio. Año a año, por ejemplo, nosotros en todas las empresas mineras se generan muchas iniciativas de proyectos. Las áreas operativas requieren de muchos proyectos, ¿no? Pero algunas son algunos proyectos que tienen que evaluar, lo evalúa el área, el gerente. Luego de estos se escogen las mejores iniciativas para ser desarrollado. Luego se desarrolla otro filtro que hay que desarrollar algunas ingenierías iniciales para ver si el proyecto es viable o no. Y al final, pues, solamente quedan una cartera de proyectos que han sido los que generan valor para la empresa y los que deben ser priorizados de acuerdo a los objetivos de la compañía. Entonces, tenemos que priorizar los proyectos. Como ya hemos visto, los recursos no son abundantes, son escasos, entonces hay que buscar que los proyectos que generemos dentro de una empresa minera sean los proyectos que generan mayor valor. Vamos a establecer si un proyecto es conveniente o no, si es el momento óptimo para ejecutarlo. Muchos proyectos se pueden ejecutar después y todo eso está alineado a los objetivos de la compañía. Hay que ver qué proyectos también se pueden eliminar o postergar. ¿Sí? Eh, y entrando ya a lo que es ya cómo gestionamos esos proyectos dentro de la compañía, tenemos algunas definiciones del PMI que indica que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. Eso habla en general de cualquier proyecto. ¿Sí? Entonces, ahora ya el PMBOK ya indica que los proyectos hacen posible la creación de un valor de negocio. ¿Sí? Ya producen un resultado y proporcionan un beneficio específico a los interesados. Esa es la última actualización del PMBOK. Harold Kessner era un gurú de lo que es gestión de proyectos también. Él indicaba que un proyecto tiene una serie de actividades, tiene un inicio y una fecha de terminación, que es la planificación. Hay objetivos que deben cumplirse con ciertas condiciones de tiempo, recursos entregables y tiene un presupuesto límite. Entonces, hablamos de hacer una política de inversiones. Los presupuestos es- que deben aprobarse en una empresa minera pues deben ser los que se deben respetar, ¿no? Entonces, para un proyecto de inversión, dentro de una operación ya minera, tenemos que, cuando uno define y gestiona, pues tenemos estos puntos importantes que considerar, y también está alineado al PMBOK, que es alcance, tiempo, costo. Los riesgos también es importante. En una operación minera se maneja mucho lo que es riesgos, la rentabilidad, el medio ambiente, los permisos, autorizaciones y un plan de ejecución. Y también hay un punto importante, y lo puse en rojo, porque hay que gestionar los stakeholders claves, tanto internos como externos. Entonces, cualquier proyecto minero y que tiene una comunidad cerca, también hay que gestionar a todas las comunidades dentro del área de influencia de una operación minera. No solamente enfocarnos en lo que el proyecto nos va a dar a nosotros, sino luego el proyecto si va a estar dentro de una operación minera que tenga los menos impactos posibles al medio ambiente de la comunidad. Entonces, dentro de una operación minera, ¿cuáles son los tipos de proyectos que tenemos en minería? Generalmente lo clasificamos en tres tipos, que es compra y equipo de maquinaria. Luego tenemos construcción e infraestructura y tecnología. Luego tenemos estudio y asesoría, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, ahí una fotografía del Komatsu lanzó el año pasado este camino autónomo que está revolucionando la minería, al menos en Chile, ¿no? En cuanto a tecnología, por ejemplo, vemos este año con la pandemia cómo ahora se está manejando ya las operaciones mineras desde casa, o sea, desde acá de Lima están manejando algo impensable antes, hace años, ¿no? Que todo se manejaba dentro en la mina. Entonces, la tecnología está ayudando mucho a gestionar perdón, las operaciones a nivel remoto, ¿no? Entonces, para la selección, esto ya le expliqué, la selección de cómo seleccionamos un proyecto dentro de una operación minera. Y los procesos que deben de llevar, y esto de acuerdo a la experiencia que
que hemos tenido en los últimos años en lo que es gestión de proyectos, los proyectos deben considerarse por etapas, ¿no? Uno tiene un caso de negocio, luego tiene que desarrollar ese caso de negocio, hay que desarrollar ingeniería en una etapa conceptual, luego el proyecto tiene que desarrollar una factibilidad, y luego ya viene la ejecución. Y hay una parte importante que es el PIR, que es el Post Implementation Review, que lo vamos a ver más adelante de qué consiste. Pero estas son las etapas que un proyecto de inversión en minería debe considerar. Entonces, rápidamente, para ver lo que es etapa de, las etapas de sugerencia, creo que lo habíamos explicado un poco, es describir el caso de negocio. Hay que ver la necesidad de un requerimiento creativo. Entonces, generamos ideas. Todos los años en las empresas mineras están saliendo proyectos. Entonces, parte de una idea. Todos las áreas, las gerencias se reúnen para ver cómo optimizamos, cómo mejoramos procesos, cómo ampliamos. Entonces, se generan muchos proyectos. Pero esas ideas tienen que evaluarse, ¿no? Entonces, por eso entran a una etapa de conceptual, donde se identifican alternativas para esa idea y se busca una oportunidad para el negocio. Se revisa si los costos, riesgos, si es necesario pasar a la siguiente etapa. Muchas veces los proyectos en esta etapa nada más se ve que no es viable, entonces quedan ya rezagados los proyectos. Eh, Luego, para proyectos mayores, estamos hablando de inversiones de muchos millones, sí se requiere una etapa anterior a factibilidad que se llama la prefactibilidad. Entonces, acá se hacen ya estudios mucho más específicos para poder desarrollar un proyecto. Luego viene la etapa de factibilidad, ya donde se desarrolla con más detalle el proyecto. Los costos eh, se hacen con mucho más detalle, el alcance también. Entonces, esta última etapa es importante porque de esta etapa es la etapa donde dices va o no va el proyecto. Entonces, acá se define si se hace o no la inversión. Ya luego viene la etapa de ejecución, ¿no? Acá ya el proyecto se ejecuta dentro de una operación minera. Eh, Importante gestionar a los stakeholders también del proyecto. Acá tendremos que desarrollar un plan de ejecución. Luego viene la etapa de preoperaciones, donde ya el proyecto que hemos ejecutado, entramos a lo que es implementar ya la etapa de arranque de los equipos de la planta, ¿no? Se entrega un informe cierre y se transfiere al área de operaciones. Y esa etapa, que es el PIR o el Post Implementation Review, es una etapa muy importante que muy pocas veces las empresas mineras lo hacen. Eh, por experiencia, yo he participado en algunos peer de proyectos y esto lo que trata es de evaluar si el proyecto que se ha ejecutado tiene o está dando los resultados que se indicó en la etapa de factibilidad. Entonces, y una vez que se realiza la inversión, se tiene que evaluar eh, si es que los beneficios que indicó el proyecto son los adecuados. Entonces, para ello se forma un comité multidisciplinario con área de operaciones, contabilidad, proyectos y se evalúa el proyecto. Con dos finalidades. Primero, si el proyecto, supongamos que indicó que iba a aumentar la recuperación en 1%, y luego de evaluar el proyecto ya en operaciones vemos que está recuperando 0.5, hay que evaluar qué le está faltando al proyecto para poder llegar al objetivo del 1%. Tal vez requiera algo más de inversión o modificar algo dentro de la operación, ¿no? Entonces, eso te permite hacer esta etapa. O luego también ver si es que el proyecto de 1% ahora está recuperando 1.5 o 1.2%. Entonces, evaluar si entonces las lecciones aprendidas de ese proyecto. Entonces, esta es una etapa muy interesante que he visto muy poco que se está ejecutando en las empresas mineras, pero que debería ejecutarse para proyectos
de cierta magnitud. No, no para todos los proyectos. En realidad hay proyectos que requieren hacer una revisión, ¿no? Este, y eso es agregarle valor también a los proyectos, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones damos en la gestión de proyectos mineros? Es que se debe tener un líder responsable del proyecto. Dentro de las operaciones tenemos proyectos, por ejemplo, en el área de operaciones, en mina, en mantenimiento, muchos proyectos, muchas áreas, perdón, y muchos proyectos. Entonces, cada área debe gestionar los proyectos y tener un responsable para ver el resultado del proyecto. También se recomienda tener un comité técnico de la aprobación del proyecto. Este comité técnico debe estar alineado y alinear la aprobación de los proyectos a los objetivos de la compañía, ¿no? Las aprobaciones, como hemos visto, deben ser por etapas y en cada etapa debe haber entregables específicos que se requieren para a aprobar un proyecto. Y eso lo hacen las grandes empresas mineras. O sea, estamos hablando de empresas mineras grandes como, por ejemplo, Anglo American, BHP, TEDCO, Rio Tinto, grandes empresas mineras que tienen sus propios gestión de proyectos. O sea, tienen sus propios documentos y te pide para cada etapa que entregarles tú, uno debe entregar, ¿no? Generar una metodología única para la gestión de proyectos de inversiones dentro de la compañía. Cada compañía tiene sus propios metodología, pero debe haber una sola para cada empresa minera. Bueno, como había indicado en rojo, medir el beneficio del proyecto luego de su ejecución, que es lo que hemos dicho el PIR. Eso con respecto a lo que es cómo desarrollar un proyecto minero. Ahora vamos a ya ir viendo cómo nos ha afectado los proyectos, la pandemia, los proyectos mineros en el Perú. El año, en mayo de este año, pues la situación de la pandemia en Perú ha sido súper crítico, ¿no? El costo económico ha sido sin precedentes históricos. Realmente, si uno ve las cifras, ha sido súper complicado para el Perú y ahora lo vamos a ver un cuadro más adelante. Hemos tenido distanciamiento social para reducir el virus y hasta la fecha aún estamos con distanciamiento social. Eh, entonces, ¿por qué afectó mucho? Porque la producción cayó. ¿Cómo cayó la producción? Porque simplemente se rompió la cadena de pagos, ¿no? Un choque repentino del COVID, caen los flujos de ingresos, todas las empresas se paralizaron, ha habido quiebra de empresas, mucha gente se quedó sin trabajo, el riesgo crediticio de Perú aumentó muchísimo. Y a nivel mundial han sido tres medidas que tomaron muchos países, que es el distanciamiento, la cuarentena y el cierre de fronteras, que son los que también el Perú hizo y eso ha hecho que los tres primeros meses en el Perú pues caiga todo lo que es y se desplome la producción. A partir ya de junio comenzamos a una reactivación eh, de las actividades económicas, una de ellas la minería. Eh, entonces, como ya habíamos indicado inicialmente, la minería es un sector importante dentro de lo que es exportaciones en el país. Así es que económicamente, si no reactivamos la minería, pues la producción iba a caer tremendamente. Y cayó, y lo vamos a ver ahí, en una lámina más adelante. Eh, pero el inicio no fue fácil, ¿no? No ha sido fácil el inicio de la operación de la actividad económica. Hay unos protocolos que se indicó que el Ministerio de Salud indicaron para las minerías, el cual era a unas mineras era complicado, en todas las mineras aplicarlo. Entonces comenzaron a tener cuarentenas también para subir a las minas. La operación minera comenzó a cambiar, tanto en habitaciones, en comedores, en mismos buses. Los buses ya ya no iba a un aforo del 100%, sino a un 50%. Si antes requerías 10 buses para subir al personal, ahora requerías 20 buses. Había que hacerle cuarentena en hoteles aislados, todo un tema bien complejo para el inicio de las operaciones. Entonces, luego ya el virus comenzó avanzando. En mayo ya teníamos trabajadores mineros ya con COVID que se fueron ya declarando dentro del sector minería. Se pensaba que a la altura que estaban algunas mineras no iba a llegar el contagio, pero bueno,
vemos que sí, ya en el mes de mayo teníamos 700, en el mes de junio ya íbamos casi en 900 trabajadores confirmados en minería y vemos en casi en todos los departamentos. Entonces, el virus siguió creciendo. Y hasta la fecha todavía estamos con algunas restricciones para el sector minería. Entonces, y eso afectó mucho, afectó que las empresas mineras comenzaron a reducir el mínimo de personal en la mina. Este, las cuarentenas que se hacían en hoteles también resultaba gente contagiada. eh, Así que las operaciones mineras comenzaron a bajar el ritmo de producción. Y en el cuadro de abajo izquierdo se ve cómo también cayó la inversión en exploraciones, comparado con el año 2019, que es la curva celeste, y ahora en la curva roja, que es el año 2020, ¿no? Cómo comenzó a caer también en lo que es exploraciones. Ya las empresas mineras sacaron a su personal donde estaban explorando, así que comenzaron a cancelar todo lo que era exploraciones. Y eso sí, pues impacta fuerte, no ahora, sino en el futuro, ¿no? Si es que no seguimos explorando. Luego participé en un webinar con el QG Intelligent, donde pareció interesante mostrarles cuál era la exposición de un trabajador, ¿no? Entonces, acá comparaba que la exposición de un trabajador minero al virus era menor que de otras actividades. Lógicamente porque las operaciones mineras están un poco aisladas, en los campamentos también estaban aislados, pero vemos que, lógicamente, al tener una operación minera cerca de una población, bastaba un descuido para que el virus entre a una persona con el virus, muchas veces asintomáticos, y comience el virus a esparcirse en las operaciones mineras. Así es que, pero era una de las, en todo caso, de las actividades que tenían menos contagio al virus con respecto a otras actividades mineras, ¿no? También vemos cómo afectó a la minería, vemos por el consumo de energía. Cuando se dio la cuarentena, si vemos en el mes de 15 de marzo, pues el consumo de energía bajó totalmente, ¿no? Sobre todo en mineras, en manufactura, que las fábricas se paralizaban. Entonces, este es un indicio también. Ahora, actualmente ya se está recuperando el consumo de energía. Creo que vamos a terminar este año con un 5% menos de energía este, eh, de producción energética, ¿no? Entonces, fuerte el costo económico que hemos tenido con la pandemia, ¿no? Se cerraron fábricas, los trabajadores a sus casas, producción cero, el empleo cayó. Y ahí vemos algunas láminas de cómo cayó la producción y también la masa salarial, ¿no? Cómo hemos caído. Si es que producción 60% por debajo, el empleo 7.7 millones, 6.7 millones de personas sin empleo, el ingreso de las personas cayó muchísimo. Entonces, una economía en emergencia. Y esto afectó a lo que es la minería, ¿no? En el Perú acá vemos algunos datos, lo que corresponde a, a la producción metálica, por ejemplo. Actualmente no nos recuperamos. El cobre seguimos a septiembre con 16% menos, el oro 35% y así sucesivamente. No creo que estamos tratando de que se recupere la producción, pero se estima que no vamos a llegar a los niveles pre-COVID. En cuanto a inversión minera, igual, ¿no? Se estima que vamos a caer un 28% en lo que es inversión minera. En exportaciones también vemos que si bien es cierto, habíamos indicado que era 18.000 millones en lo que es eh, inversiones, exportaciones de algunos productos. Este año pues estamos por debajo, ¿no? Un 23%. El PBI minero también ha bajado totalmente. O sea que ha afectado muchísimo la pandemia a lo que es inversión minera, tanto en exploración, tanto en la mina, ¿no? Entonces, hay una reflexión que me gustó mucho de Jorge González Izquierdo, ¿no? Que él decía, ¿de qué depende la magnitud de la pandemia? De un solo factor, decía, la duración de la pandemia. Entonces, mientras siga durando la pandemia, en todos los sectores económicos se van a ver desfavorecidos, ¿no?
Entonces, ¿y por qué Perú es uno de los más golpeados? Indicaba, porque estamos en noviembre y aún continuamos con el virus, todavía tenemos gente contagiada, acaban de ampliar ahí, el día de ayer la emergencia sanitaria, entonces todavía estamos viviendo con el COVID y eso está afectando mucho los proyectos mineros. Ahora ejecutar un proyecto minero es muchísimo más complicado, ¿no? Entonces lo vemos en todas las operaciones mineras. Hay operaciones que han tenido que cerrar unos meses para adecuarse. El virus en realidad pues, ha atacado todos los sectores económicos. Y lo más, lo más curioso es que todavía seguimos, como digo, viviendo con la pandemia. ¿Y hemos superado? No. Mira, vemos esto al 12 de octubre, los contagios vuelven a romper récord en el mundo. Ya en Europa están en una segunda ola. La ministra Macetti acaba de indicar hace 2 días que tal vez en el Perú se venga otra segunda ola. Entonces, vamos a llegar el próximo semana, ya a diciembre, y seguimos con el COVID. Entonces, la recuperación económica no va a ser de todo buena. eh, y vemos que las inversiones mineras también van a caer. Am, entonces, frente a esta incertidumbre del COVID, ¿qué peligros nos representan los proyectos para el Perú en el futuro? ¿No? Entonces, nuestro ministro de Economía, Waldo Mendoza, decía en el mes de mayo un- que en los próximos años, o sea, hablamos de año 21 eh, y 20, era la palabra clave, decía él, este año es y los próximos, incertidumbre. Realmente, mientras sigamos viviendo con el COVID, vamos a estar en una incertidumbre, entonces, se espera que eso lo logremos superar pronto, ¿no? Y esto sumado a últimos acontecimientos que hemos tenido este mes, sobre todo de la crisis política en el Perú, pues, ¿no? Entonces, eh, pensábamos que todos los sectores económicos íbamos a crecer, luego viene la incertidumbre eh, de la vacancia presidencial, los disturbios que han habido, entonces, em, este tema de incertidumbre, pues, económica que hemos tenido y de cambio de presidente, pues ha afectado a los mercados también. Pero hay algo muy saludable, que nuestra economía es una de las más fuertes en Latinoamérica. El BCR está muy optimista al respecto, entonces mm, creo que tenemos próximo año mejores expectativas, ¿no? Entonces, con el nuevo presidente, ya los mercados internacionales se han calmado con respecto a la expectativa que tenían de Perú, así que esperemos que eso se supere pronto. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos que nos queda dentro de los proyectos mineros? Es lograr una estabilidad de la fuerza laboral, ¿no? Como le decía, es necesario para desarrollar un proyecto minero que las personas que suban a la operación minera pues tengan el menor contagio posible, y las empresas mineras actualmente tienen protocolos muy, muy estrictos con respecto a la cuarentena que tienen que hacer antes de subir a la mina, las pruebas que se está haciendo, los controles que se tiene allá en la operación minera, tanto en la habitabilidad, en el comedor, en el traslado dentro de la operación minera también. Este, es importante monitorear también y el cuidado y el bienestar de las comunidades que están alrededor de la influencia de la mina. Eh, el precio de los metales en el mercado internacional será un factor clave en la recuperación. Vemos que ahora los metales están volviendo a valores muy, muy interesantes para el Perú. Los metales están al alza, así es que eso a nosotros eh, nos trae mucho beneficio, ¿no? Y el otro punto es la estabilidad política, será un factor importante a considerar. El próximo año tenemos elecciones, así que también dentro de los desafíos que tenemos es que esto se continúe los próximos 8 meses que nos quedan de gobierno, una estabilidad, ¿no? Y para terminar, ir terminando, unas conclusiones finales. El personal en una empresa minera debe entender sobre los costos OPEX y CAPEX. Es importante para la generación de valor.
Entonces, estamos hablando de costos operativos, todo lo que nos conlleva, cuánto costo tenemos que en una operación, como operación, y luego los proyectos de capital. Hay un tema interesante que las empresas mineras deben considerar que ahora, pues, un ingeniero ya deben tener profesionales que sean mix, ¿no? Un ingeniero debe saber de finanzas y uno de finanzas debe saber de la parte técnica. Y esto va, conlleva que el sector minero es un sector muy especializado. Entonces, los profesionales que trabajan en minería deben seguir especializándose y entender, sobre todo, eh, que gestionar un proyecto de inversión requiere capital. Y ese capital hay que utilizarlo bien, hay que generar valor para la empresa minera. ¿Sí? Entonces, hay una disminución de la oferta del cobre. Actualmente no tenemos proyectos mineros en el mediano plazo que se pueden desarrollar en el Perú y eso debemos verlo con mucho cuidado. Eh, Pueden desarrollarse, sí, hay una cartela de 58.000 millones de proyectos eh, que se pueden desarrollar en los próximos 5 años, pero eso requiere pues que se den las autorizaciones respectivas. Siempre analizar los costos a lo largo del ciclo de vida de la mina. El lomo es importantísimo en toda operación minera. Otro punto importante como conclusión es mantener la estrategia de costos bajos en minería, por lo volátil ya que hemos explicado de los precios de los metales, ¿no? En minería, como les indicaba, los comenté anteriormente, eh, para un inversionista, pues el retorno de la inversión estimado pues, en el Perú es mucho mayor que el de Chile, ¿no? Entonces hay una ventaja para el Perú. Tenemos una ventaja. Eh, Luego, ya habíamos indicado que la recuperación económica de China para el año 2021 eh, es un impacto positivo para el Perú. Si China se recupera en los próximos años, creo que es la única economía que va a crecer en el mundo. Todas las economías están golpeadas, pero si China se recupera muy bien el año 2021, el año 2022, para nosotros va a ser bueno. ¿Sí? Y como reflexión final, para terminar, tenemos que, mientras no existe una vacuna efectiva para el COVID, vamos a continuar viviendo con esta incertidumbre. ¿Sí? El año 2020 ha sido duro, penoso para muchos, eh, muchas personas que conocemos, tal vez ya no están con nosotros, muchos familiares, pero ya que eso debe ser parte del pasado, ¿no? Hay que ver con optimismo el año 2021 y esperemos que se recupere la economía y con ello pues todos los proyectos en todos los sectores económicos. Va a haber oportunidades el próximo año con una reactivación económica. Este año se estima que el PBI va a caer, estaba entre 12%, pero dada la coyuntura actual se estima que vamos a caer 13%, pero el año 2021, por un tema de rebote, la economía va a crecer. Se estimaba antes un 7%, pero ahora, de acuerdo a los índices del BCR, se cree que vamos a crecer un 10%. Entonces, eh, eso es beneficioso, ¿no? Entonces hay que estar preparado para ello. Reinventarse es necesario, primordial en estos tiempos. Definitivamente las cosas han cambiado actualmente en todas las operaciones mineras, entonces hay que reinventarse. Hay que priorizar el uso de la tecnología. Mucha gente estamos trabajando desde casa, ¿no? Ha sido un cambio rápido que han hecho las organizaciones también. La economía mundial no va a ser la misma después del COVID-19. Ya habíamos dicho que el Perú depende mucho de la organización económica de China. Elecciones ya del próximo año también va a ser un factor importante de considerar. Y otro punto también hay que reflexionar es empezar en la industrialización de nuestros minerales. Leí un artículo que decía que nosotros exportamos el oro, pero luego importamos el 70% del oro para hacer joyas. Entonces, ¿y por qué no lo procesamos acá? Indicaba el expresidente de ADEX, ¿no? Entonces, cosas que a veces no sabemos nosotros, pero ya hay que ir pensando cómo industrializamos en todo caso, nuestros minerales. ¿Sí? Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Dejo a la mesa eh, la, la presentación. ¿Sí? Muchísimas gracias. Señor Carlos, excelente.
en este webinar. Viendo el cronograma del webinar, iniciamos con la sesión de preguntas que la audiencia nos ha hecho llegar por diferentes medios que estamos transmitiendo. La primera pregunta para este webinar es: ¿cómo se podría manejar la incertidumbre en consideraciones financieras de un proyecto que se ve afectado por temas imprevistos, ejemplo del COVID-19? Sí, muchas gracias por la pregunta. Ese es un tema un poco, muy complejo, ¿no? La incertidumbre está en todos los proyectos. Em, Cuando uno hace un proyecto, tiene que hacer una evaluación económica y financiera. Recuerdo alguna vez, llevé un curso de evaluación financiera y el profesor Nasik Zapak, no sé si ustedes aún no lo conocen, él decía, eh, ustedes, yo soy especialista en evaluación financiera de proyectos. ¿En cuántos proyectos creen que he acertado para que me hayan contratado para hacer este curso de evaluación financiera de proyectos? Uno decía, mira, del 100% ha acertado en 50%, otro en 130%. Y él siempre nos reía y una vez lo dijo, no acerté en ninguno. Y es que cuando uno hace un proyecto de inversión, uno siempre evalúa y apuesta por la incertidumbre. O sea, no sabemos cómo va a ir en el futuro, pero habíamos visto inicialmente la gráfica, por ejemplo, en el año 2017, que decía que el precio del cobre iba a estar en el $8.000, $8.500 la tonelada, y ahora vemos que está en promedio entre 5.700. O sea, a eso nos enfrentamos como para desarrollar un proyecto minero, ¿no? Entonces, es que debemos ver qué variables vamos a tomar, ¿no? Para evaluar un proyecto minero. La incertidumbre va a haber, ahora mucho más. No sabemos quién va a ser nuestro próximo presidente en el año 2021, ¿no? Entonces, los inversionistas, pues, generalmente cuando hay elecciones, tienden a estar un poco cautos en si va o no va un proyecto, porque generalmente eh, no se sabe si el gobierno que ingrese, pues, va a tener o va a cambiar la ley de inversión o va a cambiar ah, alguna regla de juego. Entonces, se vuelve un poco complicado, ¿no? Entonces, manejar esa incertidumbre, yo diría que evaluar bien con un equipo multidisciplinario, ¿no? Sí. Gracias por la pregunta. Excelente respuesta, ingeniero. Bien, José Fernández Medina, de la empresa Cerro Jesús, pregunta: según su experiencia para el caso del proyecto Tía María, ¿qué proyecto social se debería implementar para dar viabilidad al proyecto? Sí, muchas gracias. Eh, yo creo que más que dar una opinión del proyecto Tía María, de acuerdo a mi experiencia, haber visto otras operaciones en otra parte del mundo, yo creo que a nosotros como Perú falta a las empresas mineras, les está faltando un soporte del gobierno. Generalmente en otras operaciones mineras en el mundo es el gobierno el que va por delante, es el gobierno el que empieza a hacer las infraestructuras dentro de las comunidades, comienza a generar las primeras carreteras, los accesos, comienza a analizar, ver lo que es el agua para la minería. O sea, el gobierno toma la posta. Y luego dice al inversionista, señores, las condiciones están dadas, todo está ok. Entonces, eso nos falta. Acá vemos que el gobierno, si bien es cierto, hay muchas leyes, pero cuando ya viene la inversión, pues a querer posicionarse o a desarrollar una inversión, muchas veces vemos que el gobierno no apoya como debería apoyar o no está ahí, ¿no? Deja que la empresa minera resuelva los conflictos sociales y eso creo que ahí sí tenemos mucho por trabajar, ¿sí? Gracias. Genial, ingeniero. Bien, Carlos Tello, de Colombia, nos pregunta esto: con la incertidumbre del cambio de gobierno, ¿de qué forma afectaría la inversión? Sí, gracias Carlos por la pregunta.
Eh, como ya habíamos dicho, un cambio de gobierno generalmente en el mercado pues, de inversiones lo que hace es que sean como mucho más cautos, ¿no? Entonces, eh, generalmente esta nueva transición del gobierno que tenemos ahora ha hecho, como le indiqué, que los mercados, si bien es cierto, cuando hubo la vacancia presidencial, tengamos un riesgo de perder lo que visto como el riesgo país se incremente. Entonces, um, el cambio ha sido tan rápido que ahora los mercados están tranquilos. Entonces, para el próximo año, las inversiones van a depender mucho de lo que haga este gobierno de transición. Um, por el momento, creo que los mercados están viendo con buenos ojos al presidente Sagasti estos 8 meses, así que el próximo año se van a ver ya, de acuerdo a las encuestas, quién podría estar liderando el próximo, ser el próximo presidente del Perú. Y sí, pues esperemos que sea un presidente que más que ahuyentar las inversiones, de respaldo a las inversiones mineras. Hemos visto lo importante que es las inversiones mineras dentro del país y entonces queremos seguir en ese rumbo, ¿no? Gracias. Y bueno, respuesta, ingeniero. Ya para dar por finalizado, y no disculpas al público que no podemos responder a todas las preguntas por tener tiempo. César Augusto nos pregunta, ¿cuáles son las consideraciones que se están tomando en cuenta en la evaluación de riesgo el desarrollo de un proyecto debido a las posibles nuevas pandemias o similares? Sí, yo creo que vamos a mantener actualmente los protocolos que se tienen. Cada empresa minera ha adoptado sus protocolos de bioseguridad, protocolos de aislamiento antes de subir a la operación minera. Eh, Esto va a continuar el próximo año. No creemos que esto va a disminuir, a pesar que indiquen que una vacuna va a estar pronto ya en camino. Eso va a tomar su tiempo, vacunar a todos. Entonces, esperemos que no venga una segunda ola. eh, pero yo creo que vamos a seguir con esa incertidumbre, ¿no? Entonces, yo creo que actualmente las empresas mineras ya están evaluando todos los riesgos que eso conlleva. eh, pero vamos a tener que seguir así estos próximos meses que conlleva, ¿no? Entonces, es un poco complicado para todos los proyectos mineros actualmente en el Perú. Eh, entonces, dar una respuesta de evaluar riesgos, lo que le puede indicar es que de acuerdo a a ver, yo quiero un poco decir que hemos aprendido, estos últimos meses hemos aprendido a cómo conllevar el COVID, ¿no? Antes, por ejemplo, empresas mineras llevaban cuarentena, pues, a veces de 10 días, 14 días, antes de subir a la mina, llegaban a la mina, había unos descontroles, había infectados y no entendía cómo que. Actualmente ahora ya, como que los protocolos se han ido ya más estandarizando. Entonces ya se tiene un poco de control en ello, ¿no? Entonces hemos ido aprendiendo. Esta incertidumbre de la pandemia ha llegado y a todos los sectores económicos y realmente no estábamos preparados para ello, ¿no? Entonces debemos seguir manejando, creo que los riesgos, como se está haciendo actualmente en todos los sectores, ¿no? En todos los sectores de minería. Gracias. Excelentes respuestas, ingeniero, cada una de ellas. Disculparme ante todo el público que nos están viendo por el webinar. No Sí. podemos resolver todas las Podemos hacer con preguntas. una más, no hay problema.
Ya, una más, por aquí nos hacen llegar. Martín Orbegoso, dice, éxitos, ingeniero Carlos, por la brillante exposición. En su experiencia, las inversiones mineras en el Perú priorizan de empresas peruanas, entre estas metal mecánica y construcción, o la elección de netamente de técnico y económico. ¿Cómo fue lo último? No escuché bien. A ver, repito la pregunta. De acuerdo a su experiencia, las inversiones mineras en el Perú priorizan la contratación de empresas peruanas, entre estas metal mecánica y construcción, o la elección es netamente técnico-económico. Muy buena pregunta, Martín. Generalmente no hay una política que se indique que debemos, a menos el gobierno que diga que debemos comprar toda la industria metalmecánica en el Perú. Generalmente se escoge una técnica económica, pero por mi experiencia, estos últimos años que he estado trabajando y visitando muchas fábricas, tanto dentro del Perú como fuera, hay fabricaciones que son especializadas, quizás en otros países, eh, que son componentes mineros importantes para la minería, pero también he visto y he visitado muchas metales mecánicas, tanto en Lima como en provincias, y he visto cómo la minería, un proyecto minero, perdón, mueve a todas las metalmecánicas, ¿sí? En el Perú, de chicas, medianas hasta grandes. Así es que puedo dar fe de que he visto metal mecánico, por ejemplo, en Ventanilla, que no crecen junto con la... ¿no? Entonces, cuando hay proyectos mineros, generalmente nosotros hacemos una evaluación técnica económica y lo que hace la minería es especializarlo también a estas empresas metalmecánicas. Por ejemplo, yo que estoy viendo ahora la gestión de calidad, he visto que cuando hemos hecho una venta mecánica, si bien es cierto, tenían algunos procesos, pero se ha ido con ellos apoyando para que mejore su proceso de calidad y se han ido desarrollando. Ahora son empresas que van creciendo también. Entonces, por eso es importante que siga existiendo inversiones, no tanto tanto en minería, pero como en otras industrias, porque son estas inversiones las que mueven el aparato productor de producción en el Perú, ¿no? Entonces, eh, yo creo que acá en el Perú tenemos mucho por desarrollar todavía a las empresas de metalmecánica y como le decía, pues por propia experiencia he visto muchísimas, ¿no? Así es que yo estoy agradecido de haber visitado muchas empresas y ver cómo han crecido los últimos años. Pero la pregunta de Martín es que nosotros, cuando se hace una evaluación, se hace una evaluación técnica económica. Gracias. Excelente, ingeniero. Muchas gracias. Enseguida vamos a dar el pase al Faculty Sponsor, al Antonio Marcos Chávez. Adelante, ingeniero Marcos. Aló, buenas noches, ¿me escuchan ahí? Por favor. Sí, sí, se escucha bien. Carlitos, buenas noches, un abrazo virtual en esta época de la pandemia. Eh, Primeramente, agradecerte, Carlitos, por tu tiempo, por darte nos has explicado muchas cosas de enseñanza para los muchachos que ahorita están dentro de las carreras de octavo, noveno, décimo de minas en diferentes países, de otras carreras que van acopladas a la minería, que nos están escuchando en diferentes países según ya lo hemos visto. Agradecerte por tu tiempo, tu brillante disposición, felicitarte. A veces damos un poquito de tiempo para volcar las experiencias, lo que hemos vivido y lo que seguimos viviendo en el mundo minero, ¿no? Entonces, yo te felicito sinceramente y agradezco el tiempo que nos has brindado
ha sido muy fructífero, creo que para todos los oyentes. Yo agradezco mucho eso. Espero y siempre le pido al Señor que nos siga bendiciendo y que nos sigamos dando un poco de nosotros para que los demás puedan también desarrollarse, ¿no? Eso creo que es lo más importante y lo más esencial en la vida. Nada más mencionarte el agradecimiento una vez más a nombre de la universidad y del SME y de Sumewa, eh, por todo el tiempo que nos has dado y las experiencias vividas que nos has mencionado. Has hablado mucho sobre el tema minero, el tema de los proyectos. Hemos llegado hasta hablar un poco de política, creo yo, y eso suma mucho. Entonces, yo no tengo más palabras que decir que agradecerte y darte un abrazo virtual igual de despedida y decirte muchísimas gracias, Carlos, por tu tiempo. Y agradecer a todos los oyentes también por su tiempo al estar atentos a la ponencia de Carlos. Entonces, lo único que diría es muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todos y daríamos por concluido esta ponencia. No sé si alguien tiene algo más que decir. Sí, Marco, Carlos Meléndez. Sí, bueno, agradecer en realidad, Marco, por tus palabras y a todo el equipo del SME, del capítulo de la Universidad Continental, que han hecho posible este webinar. Yo encantado de poder compartir unas experiencias este, de lo que es la minería. Ya llevo muchos años en el sector y he visto cómo ha ido creciendo el sector minero. Este, así es que no me queda más que agradecer por la oportunidad que me han brindado ustedes para poder compartir las experiencias y cuando gusten, estoy a su disposición siempre. ¿Sí? Muchísimas gracias a Jordan y a todo el equipo y a todos los que han participado en este webinar. También agradecer su atención y espero que hayamos compartido algo con ustedes sobre lo que es la gestión de proyectos mineros, cómo partimos de inversiones, del mercado, cómo se mueve el mercado, hasta terminar en lo que el COVID, cómo ha afectado también las inversiones en minería, ¿no? Entonces, gracias por la oportunidad de poder y haber desarrollado este webinar. Gracias por sus audiencias. Bien, Carlitos, muchísimas gracias Ujú. por tus palabras. Un gusto y Sí. un placer. Ujú. Finalizar con decirte muchas gracias y un abrazo virtual. Y tomo tus Gracias también. palabras para poder seguir contando contigo para futuros webinars que vamos a organizar con el SME. Muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo Muchísimas para gracias. todos y damos por concluido. Ujú. Buenas Ok, noches a cada uno de buenas ustedes. noches. Muchas gracias, buenas noches.